Ayer viernes apenas grabé porque fue el día en el que fui a por el coche y realmente tenía muchas ganas de tenerlo. Podría decir que estaba hasta nervioso y todo por tenerlo. Y la verdad es que no grabé nada. El día estuvo bastante bien. Yo llegué a Madrid sobre las 3:30. Vino Chema a la estación, nos recogió Luis de Nikonizando. Nos llevó hasta el concesionario en el que compré el coche, que era un concesionario. De hecho voy a dejar por aquí un par de fotos del concesionario para que veáis qué maneja. Bueno chavales, vamos a salir por la quedada. Ahí tenemos a Chema, aquí tenemos a Laur y allí tenemos a Javitu. Vámonos para el autofino. Me he traído un guión para hablar del coche y no me preguntéis por qué, estoy aquí puesto y todavía no lo he cogido. Voy a por él. Bueno, si habéis visto los últimos vídeos habréis visto que subí por él a Madrid, a un concesionario. En este caso era un conce oficial de Maserati que tenía mogollón de coches y tenía este coche. Ha elegido usted gasolina Ecotec 95 NeoP. Ya lo sé, lo mismo la he pagado. ¿O qué? Dale duro ahí. Dos accidentes, ¿vale? Hoy tenemos que anular la tanda. Sí, tío. El motivo, ya te digo, ha sido dos accidentes que no se puede pasar.
terminar de editar el vídeo que acabáis de ver. La verdad me ha traído un mogollón de buenos recuerdos, todo el mundo que he conocido, todas las experiencias que he vivido, las mejoras que se le han hecho, con que no hayan sido muchísimas, las he disfrutado cada una de ellas, increíble. Y bueno, lógicamente quiero dar las gracias a vosotros por formar parte de todo este proceso que ha sido el MR2 en el canal. Me ha encantado todo el cariño que me habéis dado, todo tal y como ha funcionado. Y quería hacer una pequeña reflexión que yo creo que es interesante, que de hecho la he comentado en Instagram, justo la reflexión que voy a comentar ahora, y es el tema de la respuesta que habéis tenido vosotros como público a la venta del coche. En general ha sido una respuesta muy buena, no quiero que malinterpretéis que no estoy contento, de hecho me encanta que deis vuestra opinión, pero me ha parecido curioso porque me habéis dado dos tipos de respuestas. Dos que me han llamado la atención, me refiero. Hay una que es el que no pensáis que otro coche me vaya a quedar tan bien como el MR2, ¿no? O que no haya otro coche que vaya a encajar tan bien, ¿no? Porque el MR2 y yo somos uno en el sentido de cómo puedes vender ese coche, ¿no? Que es todo, ¿no? Que sabéis que han venido un mogollón de coches por el canal, ¿no? Que está el Civic, en fin, que está el Subaru, que está el Eclipse, que está el Quad también, ¿no? Estuvo el Fabia en su día. Entonces me ha parecido muy curioso el hecho de eso, de que identificáis mucho el MR2 conmigo. Yo sé que gran parte del público habéis venido post comprar el MR2, por lo tanto habrá partes del vídeo que no sonarán, habrá partes del vídeo que diré, hostia, pues yo esto no lo sabía, ¿no? Y luego lógicamente si hay gente que lleva tiempo de antes. Por eso voy a recomendar que echéis un vídeo que lo voy a dejar por aquí arriba, que es el vídeo de... por aquí o por aquí, ya me pierdo, yo no sé, creo que es... no lo sé. Lo voy a dejar por aquí arriba por algún lado, que se llama Ese coche no te pega. Y hago una reflexión de lo que me ocurrió cuando yo dije de vender el Fabia, mi primer coche, y pasé al Toyota MR2. Y en esa reflexión pues comento un poco cómo vosotros como público sentís que el coche nuevo que me iba a comprar no me pegaba. A mí hasta amigos me dijeron, no, es que el Toyota no te pega. Pero porque la imagen que había de hasta ahora era que yo iba en un bug pequeñito, con llantas moradas, en fin, era otro rollo. No, entonces claro, pasar a un descapotable amarillo, japonés, no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es parte de mi esencia, el de vez en cuando romper con lo que tengo. Yo sabéis que me enamoro de todo lo que hago, pero tengo una capacidad de reciclarme increíble. O sea, yo si veo que hoy esto me encanta y mañana digo, como esto me encanta, voy a romper con eso y voy a convertirme en otra persona completamente nueva y voy a ir a por algo completamente diferente. Pero porque en el fondo quiero disfrutar de todo. Así que bueno, pues me da pena que el coche se vaya lógicamente, pero he vivido muchísimas experiencias buenas con él. Estoy muy agradecido tanto con vosotros como con el coche, con todo lo que me ha dado. Y nada, pues pediros que el siguiente coche que venga, que como digo, se va a venir ahora un coche entre medias, que no es el definitivo, vendrá un coche definitivo. Os pido eso, que tengáis la mente abierta, que seáis capaces de disfrutar y que el coche que venga os guste igualmente y lo disfrutéis igualmente. Y no lo comparéis ni con el MR2, ni lo comparéis con el Fabia, ni con el Eclipse. Simplemente disfrutar de cada momento, disfrutar de cada mejora, disfrutar de cada coche. Y seáis capaces de eso, de pillar la esencia y que poco a poco me vayáis conociendo más. Que yo no soy una persona que siempre repita patrones y que siempre haga lo mismo, sino que de vez en cuando me gusta romper. Yo cada vez que se me identifica con algo, me gusta romperlo. Pero porque al mismo tiempo es como un reto, yo no quiero ser esclavo de nada. Mucha gente me había escrito también que entendéis que tengo que tener mucho valor para vender un coche así, que debe ser una decisión muy difícil. En el fondo no ha sido una decisión tan difícil, ha sido una decisión que tenía que ocurrir porque o eres rico y puedes tener 50 coches en el garaje, o te quedas toda la vida con los mismos coches porque le has cogido cariño, y no va a ser mi caso. El objetivo es que los coches vayan y vengan, seguir creciendo como persona, seguir viviendo experiencias y seguir trayendo a vosotros un contenido que os pueda disfrutar, que os pueda hacer disfrutar y que os pueda hacer conocer modelos diferentes, motorizaciones diferentes, fabricantes diferentes. Ya sabéis que no he repetido una marca, que he tenido Skoda, que he tenido Toyota, que he tenido Honda, que he tenido Mitsubishi, que he tenido Subaru. En fin, lo guay es intentar no repetir marca para que veáis muchísimos interiores, muchísimos tipos de plástico, muchísimas, yo qué sé, configuraciones de salpicadero, en fin. Yo para eso soy muy curioso y me gusta mucho el montarme en diferentes coches y poder vivirlo. Así que nada, de nuevo, dar las gracias a todos por haber formado parte de esta etapa de mi vida, de lo que es el propio MR2, que voy a seguir por supuesto aquí en YouTube, que voy a seguir dándole caña, que me hace muy feliz que vayáis a echar de menos al coche, porque eso quiere decir que de alguna manera os ha calado, así que eso es muy bueno. Y nada, que os cuidéis mucho y que nos vemos muy pronto con nuevos vídeos, con nuevos coches y nuevas mejoras. Un abrazo, chavales.